Bien, hermanos, Juan capítulo 17, verso 1 al 5. La oración de Jesús y el plan eterno de Dios. Dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En palabras del puritano Thomas Watson, cito esta frase: un hombre piadoso no puede vivir sin la oración. Como un hombre no puede vivir al menos que respire, así el alma no puede vivir al menos que respire sus deseos delante de Dios. En este capítulo, hermanos, tenemos la oración escrita más larga del hombre más piadoso que ha pisado esta tierra. Es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, nuestro Señor Jesucristo tuvo oraciones, otras muchas oraciones tan largas como estas, y podemos inferir eso, aunque no las tenemos escritas. Podemos creer que Jesús oraba de igual manera que en el 17, igual de extenso. Lo sabemos porque Jesús era un hombre de oración. Sabemos que Jesús pasaba mucho tiempo en oración, en comunión con su Padre. Recordamos que hemos visto a Jesús orando desde el principio de su ministerio, durante su bautismo. Recordamos y que hemos visto a Jesús que antes de escoger a los 12, Jesús oró. Antes de alimentar a los 5,000, Jesús hizo oración. Oró en aquel momento de la transfiguración y oró también por aquellos niños que le trajeron. Hemos visto a Jesús que después de que regresaron aquellos 70 que él había enviado, también oró. Antes de resucitar a Lázaro, dice la Escritura que Jesús oró. En este contexto más cercano que tenemos de esta noche del aposento alto, recordamos que Jesús oró esa noche. Oró por Pedro, oró en el Getsemaní, y vemos a Jesucristo orando aún colgado del madero. Jesucristo era un hombre de oración, y tenemos escrito el testimonio de muchas de sus oraciones en la Escritura. Pero esta oración de Juan capítulo 17 es la oración más larga de todas. Esta es la oración con mayor riqueza teológica, y esto es porque esta extensión que el Señor nos permite estudiar hace de este pasaje que sea un pasaje insuperable, un pasaje maravilloso, de una importancia única. Hay quienes dicen que Juan capítulo 17 es tierra santa. Nos acercamos a un lugar santísimo. Tenemos mucha riqueza y mucha profundidad en esta oración. Abarca cosas, abarca toda la historia de la redención. Podemos y vamos a encontrar temas desde la elección hasta la glorificación. Estamos frente a la oración al encuentro que se nos permite accesar de Dios Hijo y Dios Padre, teniendo comunión íntima. Y se nos ha concedido a nosotros acercarnos a esa oración que Jesús tiene. Por eso se dice que es tierra santa. Esta oración está enmarcada de una manera maravillosa. El contexto en que se da esta oración es todo lo que hemos venido estudiando. Un contexto realmente dramático.
Esta oración está enmarcada en el contexto de esa noche en que Jesús había servido amorosamente a los suyos en el aposento alto. Esta oración está enmarcada en ese gran amor que Él les mostró durante toda esa noche, entregándoles sus últimas palabras, tratando de consolar a sus discípulos antes de ir a la cruz. Juan lo pudo describir perfectamente con sus palabras diciendo: Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo, Jesús los amó hasta el fin. Es un contexto dramático porque recordamos cómo en esa noche todo inicia cuando Jesús comienza ciñéndose una toalla, inclinándose frente a estos discípulos y lavando sus pies. Esto es realmente asombroso. Y cuando consideramos que Jesús en esa noche se dedicó también a lavar los pies de Judas, de aquel hombre que lo iba a traicionar, esto hace un ambiente realmente conmovedor. Fue algo extraordinario verlo lavar los pies de quien sabía que lo iba a traicionar. Después de esto, se prepara una cena. Y Jesús en esa cena establece la ordenanza de la Santa Cena. Durante esa cena Jesús reveló que Judas lo iba a traicionar. Esto causó mucha tensión en todos los que estaban en ese lugar. También reveló que Pedro lo iba a negar. En ese mismo momento Jesús también anunció que Él iba a morir. Tenemos entonces a discípulos realmente consternados por todo lo que estaba Jesús diciendo esa noche. Esa noche Jesús demostró que las expectativas que tenían sus discípulos eran falsas. Y durante esa noche tan especial, Jesús también se dedicó a desmoronar todas esas falsas expectativas mesiánicas, diciéndoles que Él iba a morir. En lugar de conquistar Roma, Jesús les dice: yo he venido a morir y me voy a marchar. En lugar de edificar un imperio, Jesús les dice: yo he venido a entregar mi vida. Jesús entonces tenía que consolar los corazones de aquellos hombres que estaban realmente abatidos, con confusión y un corazón adolorido por estas palabras de Jesús. Jesús en esa noche se dedicó a entregarles todo su amor y les prometió el cielo. Recordamos que les prometió la venida del Espíritu Santo. Les consoló entregándoles grandísimas promesas y palabras amorosas. Jesús les aseguró con sus palabras el amor que Él tenía por ellos. Durante toda esta serie de enseñanzas, Jesús les ha prometido amor, Jesús les ha prometido gozo, Jesús les ha prometido fortaleza, Jesús les ha prometido provisión, Jesús les ha prometido que sus oraciones serían contestadas, Jesús les ha prometido poder mediante el Espíritu Santo. Desde la perspectiva humana, sin embargo, esa noche era una noche sombría. Sin embargo, la oración que Jesús hace en Juan 17 no es una oración pesimista de derrota. La oración que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas es una oración de fe. Es Jesús declarando una fe y una certidumbre de gloria. No es una oración con dolor, es una oración con gozo. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas. Vamos al texto y veamos cómo comienza. Verso 1 dice la Escritura: estas cosas habló Jesús. Después de todo el discurso del aposento alto, Jesús se dedica ahora ya no a dirigirse a sus discípulos, sino ahora se dedica a hacer una oración. Y dice el verso 1: y lo hizo levantando sus ojos
al cielo. El escritor de este evangelio, la palabra de Dios, no escatimó en este detalle. Según la santa voluntad de nuestro Dios, quiso que quedase plasmado cuál fue la postura en la que Jesús realizó esta oración. Dice que Jesús realizó esta oración con sus ojos abiertos, mirando el cielo. Y en esta pequeña frase ya tenemos grandes enseñanzas, hermanos. Jesús comenzó levantando los ojos al cielo. La postura de orar con los ojos abiertos y levantando la mirada hacia lo más alto no era extraña en los días de Jesús. Era una postura conocida. La Escritura nos describe al salmista diciendo: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. La postura de orar con los ojos mirando hacia arriba, hermanos, es el reconocimiento de que el Dios Todopoderoso está entronado en lo más alto. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista hacía su oración levantando su mirada a lo más alto, diciendo: Dios reina sobre todas las cosas. Jesús levanta su mirada hacia su Padre diciendo: tú estás por encima de todo. Y Jesús alza sus ojos en reconocimiento de que el trono de Dios está en lo más alto. También el que Jesús orara con sus ojos puestos en el cielo, hermanos, nos enseña la pureza de corazón que tenía Jesucristo, la libre conciencia que tenía nuestro Salvador. Hermanos, el pecado nos estorba, el pecado nos impide que tengamos libre conciencia delante de Dios. Recordamos aquel hombre de Lucas 18 que dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. La culpa del pecado afectó al publicano y no quería ni siquiera voltear al cielo. Pero Jesucristo, el hombre más santo y puro, aquel que tenía libre conciencia y pureza de corazón, podía en esa noche, aún antes de la cruz, levantar sus ojos al cielo tan libremente y con tanta confianza, pues no había pecado que estorbase en él. Alzando sus ojos al cielo, oró. También, hermanos, el ver a Jesucristo levantando su oración de esta manera, con su rostro erguido, mirando hacia el cielo, es la muestra de que esta oración es una oración de victoria. Es una oración de victoria y no de derrota y de dolor. Así, hermanos, como cuando los atletas victoriosos, después de haber ganado, ellos son galardonados, ellos son puestos en un pedestal y se hace sonar el himno de su patria. Vemos cómo estos atletas, cuando empiezan las notas, levantan su rostro a lo más alto y parece que se están fundiendo con esas notas. Cuando están con sus preseas colgando del cuello por la victoria que han obtenido y suena el himno nacional, vemos cómo ellos parecen perderse de este mundo y unirse con el himno de su patria. Hermanos, Jesús levanta su mirada al cielo, aquel que acaba de decir que Él ha vencido al mundo. Él puede levantar su rostro victorioso, contemplando más allá de la cruz, con toda confianza, con toda alegría, pues Él sin duda ha vencido al mundo, hermanos. Él levanta su rostro y comienza esta oración diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Jesús, hermanos, se funde en una oración íntima con el Padre.
Él se dirige a Dios y le llama Padre. Y hace una oración en voz alta para beneficio de sus discípulos y para beneficio de nosotros. Esta oración fue hecha en voz alta para que todo discípulo se pudiese compenetrar en ella, invitándonos a cada uno de nosotros a escuchar atentamente la oración entre las dos personas de la Trinidad, Dios Hijo y Dios Padre, hermanos, en íntima comunión. Es verdad, hermanos, que lo que queda por delante en este capítulo por estudiar es algo muy profundo. Cuando uno escucha estar en alguna conversación presente de dos personas que son especialistas en un tema que tú no dominas. Imagínense a mi hermano Emanuel hablando con otro ingeniero y ellos empiezan a hablar con sus términos y uno los escucha cuando están hablando y uno no entiende nada y trata de buscar algo que sí comprenda y se esfuerza por tratar de entender algo que ellos dos están hablando y sabemos que es realmente difícil, ¿verdad? Imagínense, hermanos, nosotros frente a este pasaje está Dios Padre y Dios Hijo en íntima comunión. Tratar de entender las palabras de Jesucristo le entrega a su Padre. Realmente es algo demasiado profundo. Y no pretendo en esta serie de predicaciones abarcar todo el conocimiento que se pueda extraer de estas palabras, hermanos, pues reconozco mis limitantes y reconozco que me sería realmente imposible. Yo creo que no ha habido ser humano que haya podido sacarle toda la riqueza a esta oración, hermanos. Pero está aquí, escrita con palabras sencillas para nuestro bien, hermanos. Jesús dice: Padre, ahora ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Jesús se dirige a Dios como su Padre. Y estas palabras fueron escritas en un tiempo donde la religión judía había hecho que las personas ni siquiera pudiesen nombrar el nombre de Dios. Por temor a usar el nombre de Dios en vano, las personas se dirigían a Dios a través de títulos. Pero nadie osaba llamarle a Dios Padre. Eso era algo demasiado extremo y era prohibido en los días de Jesús. Es por eso que cuando estudiamos y leemos la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa, le dice a su padre: Padre, he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y contra ti. Él no dice he pecado contra Dios. No he pecado contra nuestro Padre Celestial. Él dice he pecado contra el cielo y usa un título en vez de un nombre, porque en los días en que Jesús vino a esta tierra, hermanos, la religión había enseñado y había prohibido usar el nombre de una manera ligera, como lo dice el mandamiento. Pero aquí, hermanos, tenemos a Jesús dirigiéndose a Dios y diciéndole Padre. Cuando Jesús se dirigía a Dios de esta manera, porque no fue la primera vez que lo hacía, Jesús acostumbraba dirigirse a Dios como su Padre. Nosotros vemos la reacción de los judíos en ese tiempo. Los judíos reaccionaban de una manera agresiva porque se enfurecían cuando Jesús se dirigía a Dios como Padre. De hecho, quisieron apedrearle por eso. Cuando Jesús dijo: yo y el Padre somos uno, quisieron apedrearlos. Juan 10:32, y le dicen: te queremos apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y cómo es que Jesús se hacía Dios según ellos? Bien, porque Jesús decía ser el Hijo de Dios, de su misma naturaleza. Los judíos entendían que Jesús estaba enseñando que Él era de la misma naturaleza y sustancia que el Padre.
Jesús, aún la amenaza de los judíos, Jesús nunca dejó de dirigirse a Dios como su Padre. Y Jesús, en esta expresión vemos esa relación única que existe entre Jesús, Dios Hijo y Dios Padre. Jesús hace esta oración a su Padre, y lo que comienza haciendo Jesús es haciendo una oración por sí mismo. ¿Qué dice? Jesús empieza orando y dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Jesús empieza haciendo una oración y la hace por sí mismo, diciendo: Padre, aquella hora ha llegado. ¿Y cuál es esa hora? Aquí es donde empezamos, hermanos, a ver el plan eterno de Dios. La hora ha llegado, dijo Jesús. Antes en su ministerio Jesús estuvo diciendo muchas veces: aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora. Y ahora aquí está diciendo: la hora ha llegado. ¿Cuál hora, hermanos? Es la pregunta. Hermanos, sin duda alguna, Jesús es el Cordero que había sido predestinado para el sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús dice: ha llegado la hora, hermanos, Él está diciendo: ha llegado la hora más importante para la raza humana. La hora de llegar a la cruz. La hora en que yo pagaré por los pecados de los hombres. Dentro del plan eterno de Dios, hermanos, había un momento específico en que el Hijo de Dios iba a ser llevado a la cruz. Y Jesús está rogando al Padre porque esa hora ya había llegado. La hora de la manifestación más grande del amor de Dios. Esa es la hora, hermanos. Es la hora más importante para el hombre. Es la hora más importante. Es el momento cumbre de todos los tiempos. El momento en que el Cordero de Dios iba a ser levantado en esa cruz. No existe momento histórico más relevante para el hombre que el día en que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte, la hora de la muerte sustitutiva y redentora, hermanos. Él dice y reconoce: esa hora ha llegado. Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. En estos versículos que vamos a abarcar del 1 al 5, en el 1 y en el 5 encontramos el propósito de esta oración. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Jesús tenía un deseo ardiente dentro de su corazón: glorificar a su Padre. Él deseaba tanto, con todo su ser, darle la gloria a su Padre. Y en esta última oración, Él empieza orando por sí mismo y le ruega al Padre: Padre, glorifícame, glorifica a tu Hijo. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de exaltarse? No, hermanos. El fin de la glorificación de Jesús era que su Padre fuera glorificado. Ese era su deseo más profundo de nuestro Salvador. Hermanos, nosotros enseñamos que ninguna de nuestras oraciones serán contestadas, al menos que la respuesta a nuestras peticiones glorifiquen a Dios. Y muchos de nosotros, y yo les he escuchado a ustedes orando correctamente, pidiéndole a Dios: si lo que te estoy pidiendo, Padre, no te glorifica, no me lo des. Ese es el espíritu de Cristo en el cristiano. Mi deseo es glorificarte a ti. Mi deseo supremo es glorificarte a ti. Y ese es el deseo de Cristo en esta oración: glorificar al Padre. Cuando pedimos nosotros cualquier cosa,
lo pedimos con el fin de que nuestro Padre sea glorificado por medio nuestro. Jesús ora para que su Padre sea glorificado, hermanos. Y en el plan eterno de Dios, hermanos, para que el Padre fuera glorificado, estaba que el Hijo tendría que ser glorificado. Eso le daría la mayor gloria al Padre. Que el Hijo fuera glorificado resultaría en la gloria suprema del Padre. Dios se propuso, hermanos, salvar a un remanente de la raza humana, aquella raza que se rebeló contra Él. Y el Hijo tendría que padecer mucho, tendría que morir en una cruz y ser resucitado. Ese era el plan eterno de Dios. Hermanos, la obra redentora no tiene como fin último tu salvación. ¿Escuchó usted eso? ¿Qué estás predicando, pastor? Estoy predicando la palabra de Dios. La obra redentora, el que Cristo viniera a este mundo y fuera a una cruz y muriera esa muerte tan cruel, el fin último no era salvarte, era parte, pero el fin último era glorificar al Padre. Era la gloria de Dios. La obra redentora tiene como fin último glorificar a Dios. Así estaba establecido en el plan eterno de Dios. Así es que en esta noche Jesús está orando y poniendo sus ojos en la meta. Él quiere glorificar al Padre y ese deseo lo está consumiendo en esta oración. Así es que Jesús quita los ojos del camino, porque en el camino están los azotes, en el camino están los escupitajos, en el camino están las afrentas, las blasfemias, están las maldiciones arrojadas sobre de Él, en el camino está un juicio injusto, en el camino está esa cruz, están esos clavos, en el camino está la corona de espinas, pero Jesús quita los ojos del camino y los pone allá, en la meta. Jesús pone en esa noche su mirada en la gloria que el Padre recibiría al final. Así, hermanos, vivió nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Así vivió ese Jesús, el carpintero, viviendo cada día, cada instante, haciendo cada cosa para darnos a conocer a su Padre y que su Padre fuese glorificado. ¿Cuánta enseñanza hay en eso? ¿Cómo debiesen ser nuestras vidas como hijos de Dios, como redimidos de Dios? Que nuestro fin último sea, como profesamos, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así vivió Cristo entre nosotros, no buscando su propia gloria, sino como Él mismo lo dijo, buscando la gloria del que lo envió. Cada día en su ministerio terrenal fue dedicado a esta obra. Para lograr este propósito, escuche con atención las siguientes palabras de Jesús. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le distes. Jesús tiene potestad sobre toda carne. Esa frase, hermanos, debiese de poner a temblar al hombre. Jesús tiene poder, autoridad sobre toda carne. Y esto es parte del plan eterno de Dios. En ese plan, hermanos, estaba la salvación, no solamente del pueblo judío, sino estaba la salvación de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. En el plan eterno de Dios era salvar a hombres y mujeres de todos los lugares del planeta. Él tiene potestad y poder sobre toda carne, hermanos.
Y gracias a eso, tú y yo hoy, aquí, latinos, mexicanos, tenemos salvación. El Evangelio ha llegado a nuestras vidas y ha impactado nuestras vidas, porque en el plan eterno de Dios era concederle que Jesucristo tuviese poder sobre todos los hombres. Jesús tiene potestad sobre toda carne. A Jesús y a nadie más le fue dado ese poder, hermanos, para salvar a las naciones. No pienses que porque los asiáticos tienen otro Dios, está bien, no hay que llevarles el Evangelio porque ellos ya tienen su Dios. No, tenemos que llevar el nombre de Jesús a esos lugares, hermanos. Porque a Jesús y solo a Él se le entregó esa potestad, hermanos. No existe otra deidad, no existe otro ser, no existe otro nombre en el cual los hombres puedan encontrar salvación. Solo a Jesús se le dio esa potestad en el plan eterno de Dios, hermanos. ¿Y para qué se le dio esa potestad? Bien, dice el verso, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Hermanos, hay gran seguridad en el plan de Dios. En el plan eterno de Dios hay gran certeza y seguridad. Hermanos, todos aquellos elegidos para salvación desde la eternidad van a llegar a la salvación. No importa si el Evangelio llegó cuando eran muy jóvenes, o no importa si llegó en el último momento de su vida, todos aquellos elegidos para salvación serán salvos. Se le dio potestad, hermanos, a Él para que diese vida eterna a todos los que le distes. Él va a entregar la salvación a cada elegido que se le dio. Ninguno se va a perder. Ninguno se va a quedar, hermanos, sin salvación. Ninguno de los que el Padre le dio al Hijo. Hermanos, todos llegarán sin dudas, hermanos, a recibir esta salvación. En el plan eterno, hermanos, está garantizada la salvación de cada uno de los elegidos. El Padre, hermanos, entonces está siendo glorificado cada vez que el Hijo infunde vida eterna a un pecador. El Padre está siendo glorificado. Cada vez que un pecador se salva, hermanos, el Padre recibe gloria. Dios le dio la potestad al Hijo para que el Hijo les diese vida eterna. ¿Y quién recibe la gloria? El Padre, hermanos. Jesús tiene poder para dar vida eterna. Entonces entendemos claramente que la vida eterna, según el decreto de Dios, según el plan eterno de Dios, la vida eterna es un don de Cristo. La vida eterna es un regalo que Cristo otorga, que Él da. Así es que, hermanos, no la puedes alcanzar por ningún otro medio. Nadie puede llegar a la salvación por medio de una vida moral. Nadie puede llegar a obtener vida eterna por tener una vida religiosa. Nadie puede estar confiando en que es salvo porque tiene un buen nombre o porque es muy caritativo. No, hermanos, ninguna de estas cosas provee vida eterna. La Escritura dice que a Él se le dio potestad de dar la vida eterna. La vida eterna es un regalo, es un don que Dios ofrece libremente. Los que están apuntando, apunten. Libremente. Gratuitamente. Cristo la da sin que tú antes le des nada a cambio. Él libremente la da por su gracia. La vida eterna es un don de Cristo. Si Cristo entonces no te ha dado vida eterna, no dudes de esto. Tú estás en condenación eterna.
Si Cristo no te ha dado vida eterna, no pienses, no le des muchas vueltas a tu cabeza. Tu estado espiritual es, estás en condenación eterna. Jesucristo da vida eterna, hermanos, dándonos el conocimiento del Dios verdadero. Fíjese cómo dice el verso 3. Jesús dice, y esta es la vida eterna. ¿Cómo es que en el plan eterno de Dios se iba a otorgar la vida eterna? Bien, hemos aprendido, es a través de Jesús, es a través del Hijo de Dios. Él es el que la da. Ahora vamos a ver cómo en el plan eterno estaba que se iba a dar. ¿Cómo es que se da? Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es Jesús, hermanos, quien nos da a conocer al Padre. Los hombres dicen que quieren, si existe Dios, que se aparezca. Si existe Dios, que me haga este milagro. Si existe Dios, que me saque de esto y entonces voy a conocer a Dios, si hay Dios. Si quieres conocer a Dios, solo hay un medio. Solo hay un medio. Vaya a la Escritura, Hebreos capítulo 1. ¿Cómo es que Dios se ha dado a conocer según la Escritura para tener vida eterna? Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es heredero de todo? ¿Quién tiene toda potestad? El Hijo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el plan eterno de Dios estaba que Dios se revelaría en los tiempos postreros, se revelaría al hombre por medio de Jesucristo. La vida eterna entonces es conocer a Dios, y no es llegar a tener un conocimiento meramente intelectual. No es llegar a cumplir con un estudio acerca de los atributos de Dios que dure 4 o 5 meses y entonces decir, yo conozco a Dios, tengo vida eterna. No, la vida eterna es conocer a Dios, pero ese conocimiento es un conocimiento espiritual. Es un conocimiento profundo de su amor. Es llegar a conocer a Dios, ese grande amor que tiene por nosotros. Llegar a conocerlo de una manera íntima. Cuando Juan usa esta palabra en el original, conocer, habla de una relación filial. La vida eterna viene cuando el hombre tiene una relación profunda, verdadera, íntima con Dios. Este conocimiento entonces, hermanos, únicamente se puede dar verdaderamente a través de Jesucristo, al contemplar primeramente al enviado. Por eso dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero dice, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesucristo. Nadie puede decir que conoce a Dios y rechazar a Jesucristo. Nadie puede decir conocer a Dios y tener vida eterna e ignorar la obra de Jesucristo. Hermanos, es a través, hermano, del enviado,
aquel que es el único camino al Padre. Nadie puede llegar a conocer a Dios, tener esa relación íntima con el Padre, si no es a través del que dijo que era el único camino al Padre. ¿Quién es el único camino al Padre? Jesucristo. Tú no puedes conocer a Dios si rechazas al Hijo. La vida eterna, hermanos, consiste en conocer al único Dios verdadero. Subraye, verdadero. Porque no se trata de conocer a cualquier Dios. No se trata de llegar a tener conocimiento de un Dios falso. La vida eterna proviene de conocer al Dios verdadero, no al Dios de tu imaginación. A ese Dios de tu imaginación lo conoces perfectamente, pues tú eres tu creador. Si el hombre pecador se ha creado su propio Dios, claro que lo conoce perfectamente, pero esa no es la vida eterna. La vida eterna viene cuando el hombre conoce al Dios verdadero. Ni siquiera es el Dios inventado por la religión. Que muchas veces ese Dios que se predica, que se enseña, es un Dios que está tan lejano a la verdad revelada de quién es Dios. El hombre pecador tiene que conocer al Dios verdadero, al Dios verdadero. Para tener vida eterna esto es necesario, hermanos. La buena noticia es que el Dios verdadero no se quiso ocultar, no quiso quedarse lejos del hombre. El Dios verdadero no quiso quedarse sin revelarse al hombre. El Dios verdadero quiere que tú le conozcas. El Dios verdadero quiere darse a conocer. Dios verdadero enciende la luz para que se contemple su ser y tengas vida eterna. Esa es una buena noticia. El Dios verdadero se dio a conocer, hermanos, y lo hizo a través de Jesucristo. Él se dio a conocer y se reveló a través de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia. Jesucristo, quien es el resplandor de su gloria. Él nos ha dado a conocer a Dios. Quizás, hermanos, existan muchas preguntas acerca de cómo es el Dios verdadero. Los hombres se preguntan si el Dios verdadero es un Dios que está desinteresado, como existen algunas, como dicen algunos científicos. Bien, si existe Dios está bien, pero es un Dios que hizo todo y se desentendió de su creación y nos ha dejado a expensas de nuestras propias decisiones, y es un Dios lejano, ausente de su creación. ¿Cómo es el Dios verdadero? Es un Dios que está lejano, un Dios que no tiene nada que ver con nosotros, un Dios que no se interesa por mí. Muchos creen en un Dios así. Pero si quieres saber si Dios está desinteresado de la humanidad, voltea a Jesucristo. Si tú quieres saber si el Dios verdadero es un Dios ausente y lejano, voltea a Jesucristo. Mira a Jesús, que dice la Escritura que antes de su nacimiento se le dijo a sus padres que pusieran que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Se le dijo a sus padres que le pusieran por nombre Jesús, que es nuestro Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quieres saber si Dios es un Dios ausente? Mira a Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo es ese Dios verdadero? El hombre se pregunta, ¿cómo es ese Dios verdadero? ¿Quieres saber si es un Dios que tolera el pecado? ¿Quieres saber
Quizás estés en el grave error y tú pienses que si existe Dios, Él no tiene problemas con tus errores humanos. Aquellas cosas que tú no les llamas pecados, dicen, no son pecados, son errores, son debilidades. Si existe Dios, Él es tan grande que mis debilidades para Él no son nada. Él es tan bueno, tan misericordioso, que Él no tiene problemas con mi pecado, no tiene problemas con estos errorcitos, pues yo soy humano. ¿Quieres saber si Dios es así? ¿Quieres saber si el Dios verdadero tolera el pecado? Mira a Jesús. Cuando Jesús tomó el pecado sobre sí, Dios no lo perdonó. Dios no perdonó ni a su propio Hijo cuando Él cargó el pecado. Lo tomó, lo llevó al altar del sacrificio y lo mató a causa del pecado. ¿Quieres conocer si Dios tiene problemas con el pecado o no? Mira a Jesús. Y dime si Dios es un Dios santo o es un Dios que tolera y se mancha con el pecado. Oh, hermanos, podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. El Dios verdadero no es un Dios que tolera el pecado, sino que con justo juicio lo castiga. O quizás puedas preguntarte, ¿será un Dios que dejará entrar a todos a su reino? Estas son preguntas comunes que se hacen los hombres. El Dios verdadero va a dejar entrarnos a todos al reino celestial. Si tienes esa duda, si lo hará o no lo hará, escucha a Jesús. Aquel que dijo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No todos heredarán el reino. Jesús fue aquel que dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero Jesús les dirá, apártense, yo nunca los conocí. Qué clara, hermanos, es la imagen del Dios verdadero cuando volteamos y vemos a Jesús. ¿Quieres saber si Dios te ama? Hermanos, a veces nos sentimos tan carentes de vida porque dejamos de voltear a Jesús. La vida eterna, hermanos, está en conocer a Dios, en estar mirando a Jesús. Si tú te sientes que Dios no te ama, si te preguntas aún si Dios te ama, mira a Jesús. Míralo en la cruz. Mira lo sangrante. Mira esa sangre corriendo por el madero. Mira esa tierra que está recibiendo la sangre del Cordero de Dios. Mira sus marcas. ¿Quieres saber si Dios te ama? Mira a la cruz. Mira la sangre del Hijo de Dios, de aquel que no cometió ningún pecado y está allí colgando por los pecados tuyos. ¿Tienes dudas si Dios te ama? ¿Tienes dudas si Dios tiene amor, tiene afecto para ti? Explícame por qué está colgado Jesucristo del madero. Predícale a tu alma el por qué es que Jesucristo fue a esa cruz. Cuando tengas dudas acerca del amor de Dios, predícate a ti mismo, predícale a tus sentimientos, a todo tu ser, predícale y dile por qué Jesús está en ese madero sin haber cometido pecado. Y dile a tu alma, Él está ahí en tu lugar, porque te ama profundamente.
Contéstate, hermano, sinceramente, ¿crees que Dios no tiene amor por ti? En el plan eterno de Dios, hermanos, estaba manifestar todos sus atributos, su santidad, su justicia, su amor, que Dios daría a conocer todos sus atributos claramente a través de su Hijo Jesús. Y todo esto se ve claramente en la cruz. Todo esto se aclara en la cruz. Allí está el conocimiento del Dios verdadero. Hermanos, verso 4, fíjese lo que dice Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús vino entonces con el propósito de glorificar a Dios, ¿verdad? La obra que se le dio, está diciendo Jesús, fue hecha completamente. Pero quizás algunos se puedan estar diciendo, pero la cruz todavía no le pasaba. Hermanos, es la evidencia de que Jesús siempre tuvo puesta su mirada en la meta. Jesús le dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra y ya he acabado todo lo que me diste que hiciese. Jesús fue enviado, hermanos, a este mundo a cumplir una tarea y la cumplió. Ahora esta obra no fue una obra que Él se inventó. Estudiábamos durante la semana pasada acerca del mandamiento no matarás. Y surgió una inquietud y nos preguntábamos, ¿cómo Jesús entonces no es culpable de cometer suicidio? Si Él no guardó su propia vida, si Él fue a la muerte y fue a la cruz, fue voluntariamente. No solamente fue voluntariamente, hermanos, a Él se le pidió que fuera. ¿Sí entiende eso? ¿Qué dice el texto? He acabado la obra que me diste que hiciese. Fue el Padre, hermanos. Fue el Padre. En el plan eterno de Dios, el Padre le dice al Hijo, esto es lo que vas a hacer. Y el Hijo, en obediencia y en amor a su Padre, se dedica a cumplir con esa obra. Con toda ella. Con toda ella. ¿Se da cuenta cómo es entonces la obra de redención desde la eternidad? No fue idea del Hijo. Fue el plan de Dios Padre y el Hijo tomando ese plan y trayéndolo para ejecutarlo completamente. Y lo hizo, hermanos. Jesús dice, he acabado la obra que me diste. El plan de redención se ha completado. Lo he hecho todo, Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Jesús vino con ese propósito de glorificar a Dios. Y la obra que se le dio fue hecha completamente. ¿Cuál era esa obra, hermanos? Jesús tenía que ser el Cordero sin mancha. No solamente era llegar y morir en el tiempo indicado, era llegar a ese tiempo habiendo cumplido toda la ley, cumpliendo cada uno de los mandamientos. La obra de Jesucristo involucró desde el momento de su nacimiento, cada día de su juventud, cada día de su niñez, cada momento, preparándose para la hora que se había destinado de morir en sacrificio por nosotros, cumplir perfectamente toda la ley. Padre, ha llegado la hora y he acabado todo. No te he fallado, no he quebrantado ninguno de tus mandamientos. Aquí estoy como el Cordero sin mancha para el sacrificio. He vivido una vida perfecta. He cumplido todos tus mandamientos. De una manera profunda, Padre, como nadie lo ha hecho. Te he amado como nadie te ha amado. Te he amado con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser. Padre, te he amado. He cumplido tu ley. Padre, he amado a mi prójimo como a mí mismo. Les he amado, les he dado todo. Aun cuando me han pagado mal,
Aun cuando sabía que me iban a traicionar y que me iban a matar, Padre, yo les he amado. He lavado los pies del que me va a traicionar. He sanado a los que me van a negar. He dado vista a los que van a gritar, crucifícame, crucifíquenle. Padre, he hecho todo. He hecho todo. Soy el Cordero perfecto. Jesucristo estaba listo, sin pecado. Había vencido cada una de las tentaciones. A Él se le dio la obra de cargar entonces con el pecado del pueblo. Y Jesús dice, la obra ha terminado. Lo he hecho todo. Todo lo que nosotros no podemos hacer. Todo aquello que hacemos deficientemente, Jesús lo hizo perfectamente. Todos esos mandamientos que cumplimos en parte, pero en parte los fallamos y somos dignos de muerte, Jesús los cumplió perfectamente para darnos vida eterna, para completar nuestra redención, hermanos. Ese era el plan eterno de Dios. Y qué impresionante que frente a la cruz Jesús solo pide por su glorificación. Vea lo que dice en el verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. La petición que Jesús está haciendo aquí es su glorificación. Jesús quería revelarse, darse a conocer en todo su esplendor divino. Nosotros sabemos que la gloria de Cristo estaba velada por la carne, que Él era Dios, que Jesucristo siendo hombre era Dios, pero que toda esa gloria había quedado detrás del velo de su cuerpo, de su carne. Y le mirábamos como uno de nosotros, pues tomó un cuerpo como nosotros y su gloria quedó velada por esa carne. Y nosotros los hombres pudimos ver algo de esa gloria en el momento de la transfiguración. Aquellos discípulos que vieron a Jesús en el momento de la transfiguración dijeron, su rostro era como el sol. Se pudo ver algo de la gloria divina de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Era Dios. Sus vestiduras soltaban rayos de luz refulgentes. La gloria de Jesucristo. En ese momento de la transfiguración se permitió ver un destello de todo lo que Jesucristo era. Una pequeña parte. Y Jesús tiene el deseo, y en esta oración Jesús le pide al Padre, le dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de tomar este cuerpo. Quiero darme a conocer, que me conozcan. El deseo profundo de Jesucristo de que sus discípulos, de que los creyentes pudiesen contemplar en Él toda su divinidad. Hermanos, eso nosotros se nos concede a través de la fe. A nosotros los creyentes se nos concede ver a Jesucristo como divino, como el Salvador, como el Dios encarnado. A través de la fe nosotros podemos decir Jesucristo es Dios. Podemos leer el Evangelio de Juan y desde las bodas de Canaán hasta este capítulo 17, irlo viendo y a través de la fe darnos cuenta que Él era Dios, que aquel que comía con publicanos y pecadores, que se sentaba a la mesa con ellos, aquel hombre tan sencillo, ese hombre tan humilde, tan prudente,
era Dios. Y el creyente no tiene lugar a dudas, no tiene ninguna duda de que Jesucristo es Dios, aunque lo vea a través del velo de su carne. Hermanos, hoy todos los hombres y mujeres de fe pueden contemplar a Jesús como ese Jesús victorioso. Hoy tú puedes contemplar a Jesús como ese Cristo victorioso. A nosotros se nos concede verlo a Él como aquel que sustenta todas las cosas y como el Dios en quien podemos confiar. Este es el plan eterno de Dios. Este es el plan de salvación. Lo que Dios planeó desde la eternidad para que sucediese, para que tú y yo pudiésemos ser salvos. En la semana una mujer entró a la librería y leyó un texto que estaba allí, que dice: con amor eterno te he amado. Y la mujer se quedó viéndolo allí y dice, me pregunta: ¿ya ha meditado usted en ese texto? ¿Cuál? Le digo, porque yo no lo miraba, estaba del otro lado. Este que dice: con amor eterno te he amado. Yo le dije, sí, le dije, es que a mí me impacta mucho, dice. A mí me impacta mucho. Y la señora así, viéndolo así frente a él, diciendo, desde antes que naciera, desde antes que existiera, Dios ya me había destinado para salvación. Desde antes que yo le conociera, Él ya me conocía. Desde la eternidad pasada, dice, así Dios me ha amado. Yo le digo, sí, así es. Así es. Y así va a ser. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el amor de Dios siempre está para su pueblo. Hermanos, el plan eterno de Dios, y ahí estamos nosotros. Cuán grande gozo debiésemos tener en esta mañana, ¿verdad? Decir, gracias Dios. Gracias por tu obra maravillosa, por Jesucristo. Vamos a orar.